Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta noche. Damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a el estudio bíblico de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Este que les habla es Alberto Díaz, pastor general de la primera Iglesia Bautista de Caguas. Reciban un saludo todos los que se están conectando, todos nuestros visitantes a este estudio, de parte del cuerpo pastoral, el liderato y la congregación en pleno de nuestra amada iglesia. Queremos en este tiempo tener un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión basado en las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión estaremos considerando uno de los milagros de Jesús que hallamos en el Evangelio de Mateo, específicamente en el capítulo 8. Y mientras los hermanos se van conectando o usted va buscando su Biblia para participar de este estudio bíblico, voy a compartir algunos anuncios generales de la iglesia con cada uno de los presentes. Primero, recordándole a la juventud de nuestra iglesia y a los padres de los jóvenes de nuestra iglesia que este próximo viernes la juventud se reúne virtualmente para continuar con unas experiencias de capacitación que ya iniciamos y que queremos que los jóvenes puedan tener esta experiencia de bendición, de crecimiento y de aprendizaje mutuo. Así que este próximo viernes, a través de Zoom, los enlaces se van a estar enviando a través de los medios de comunicación internos y a través de los grupos de WhatsApp de la juventud. También les recordamos a los hermanos y hermanas que el domingo a las 9 de la mañana tenemos la clase bíblica para los adultos y a las 10 de la mañana inicia la escuela bíblica para la niñez y el culto de adoración a nuestro Señor. Así que les invitamos a ser parte de esta hermosa experiencia. Los lunes tenemos nuestros cultos de oración, y cuando digo cultos, porque son varios cultos de oración a través de cada grupo de oración de hermanos y hermanas que se congregan en distintos lugares, y algunos de ellos de manera telefónica o virtual todavía. Así que invitamos a que usted también se pueda unir a una de estas experiencias de oración. Recordemos, como hablábamos el pasado domingo en el sermón, la oración es necesaria para el pueblo del Señor. La oración es de bendición, la oración es un instrumento divino para bendecir, para fortalecer, para animar la vida de la iglesia. Así que les invitamos a orar y sobre todo, oramos porque Jesús nos lo enseñó y nos lo modeló con su vida y su ministerio. Se acercan unas fechas importantes para la vida de la iglesia. Por ahí tenemos el domingo 21 de noviembre, domingo 21 a las 3 de la tarde, el culto de instalación del cuerpo pastoral de la iglesia. Así que estamos invitando a los hermanos y hermanas para que podamos darnos cita a esa experiencia de adoración. También se acerca el Día de Acción de Gracias, donde la iglesia se estará reuniendo a las 6 de la mañana para tener un tiempo de gratitud y de testimonio de lo que el Dios de la vida ha hecho en cada uno de nosotros y nosotras. Ahora sí, vamos a orar, nos presentamos delante del Señor, leemos el texto bíblico y continuamos con el estudio de la noche. Acompáñenme en oración, por favor. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este espacio, este tiempo de comunión en el Espíritu, este tiempo de capacitación, pero sobre todo este tiempo de reflexión y de aprender de tu palabra y de aplicar tu palabra a nuestra vida. Te pedimos de manera especial que podamos ser nutridos a través de este tiempo, enseñados, moldeados, Señor, y que este tiempo sea de crecimiento y de refrigerio a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que está presente en este estudio en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, nos dice de la siguiente manera. Mateo 8, versículos 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oír
Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos compartir la pantalla en este momento para estar todos unidos en esta experiencia de aprendizaje. Permítanme por aquí rapidito compartir la pantalla. Bien, Mateo 8, versículos 5 al 13 en adelante. Vamos a ver los objetivos de esta tarde, de esta noche. Primeramente, vamos a analizar exegéticamente esta porción que hemos considerado, que hemos dado lectura. Segundo, vamos a identificar algunas enseñanzas inmersas en el texto. Y por último, vamos a aplicar dichas enseñanzas a la vida cristiana. Cuando hablamos en el primer objetivo de analizar exegéticamente, lo que queremos ver es el texto en su contexto. Es decir, queremos ver, hablar acerca de los personajes. Queremos hablar acerca del autor, del texto, de qué sucedía, del género, un poco la estructura literaria, para que podamos ver y comprender un poco más lo que el pasaje bíblico quiere transmitir a nuestra vida. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos de manera simple, en esa primera lectura que todos hacemos cada vez que nos sentamos con ella, siempre Dios nos habla y siempre bendice nuestra vida, aún más cuando podemos entender el texto en su contexto, porque profundizamos más y vemos la intención divina en medio de cada uno de los eventos, en este caso de los milagros realizados. Aquí tenemos la tabla de contenido del día de hoy. Vamos a comenzar con los objetivos, ¿verdad? Que ya los compartimos, luego compartiremos algunos conceptos, la introducción, vamos a hablar un poco sobre el autor de Mateo, porque es importante que veamos Mateo, aunque hemos estudiado a la saciedad Mateo. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que uno de los evangelios favoritos del pastor es el evangelio según San Mateo. Vamos a hablar un poco de la fecha, lugar, género de narrativa, estructura literaria, la estructura social, el análisis textual, la aplicación y finalmente la conclusión. Se debe mucho, hermanos, pero miren, en el tiempo determinado del estudio bíblico vamos a correr todo esto que hemos compartido hoy. Bueno, algunos conceptos importantes que podamos ver. Miren, el concepto de la fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de creer, pero sobre todas las cosas estamos hablando de confianza en Dios. Esa confianza en Dios. Cuando nosotros confiamos en una persona, descansamos en el cuidado de esa persona, en el amor de esa persona y en la ayuda de esa persona para con nuestra vida. Por ejemplo, nuestros hijos, los hijos, cuando son niños, tienen fe en sus padres, no solo en lo que los padres pueden lograr o alcanzar, sino en el cuidado de que esos padres o esas madres serán de ayuda, de sostén, de apoyo a sus hijos, a ellos como niños y como niñas. Es por eso que todos los que han sido padres o madres, son padres o madres o abuelos o abuelas, saben que en momentos determinados, cuando el niño se lastima, cuando el niño se cae, cuando se siente triste, enfermo, acude normalmente a los brazos de papá o de mamá porque confía en que el cuidado que papá y mamá puede brindar va a ser de bien para su vida. Un poco podemos tomar eso como ejemplo. Cuando nosotros tenemos fe en Dios, no solo creemos que le hay, como dice el autor de los Hebreos, o sea, no solo creemos en su existencia, sino que también creemos en el cuidado de Dios para la vida de su pueblo. El segundo concepto que vamos a ver es el de los milagros. Milagros, y cuando digo, no es en este orden que lo vamos a ver, pero son conceptos que están envueltos en el estudio de hoy. Los milagros. Los milagros, además de ser eventos sobrenaturales, ¿verdad? Por la intervención divina de Dios en el ser humano, también son géneros literarios. Son, o más bien unos subgéneros literarios que ahorita vamos a compartir con mayor profundidad. Y vemos, si hablamos de un milagro, tenemos que ver el resultado de ese milagro, que puede ser un milagro de provisión, pues entonces el resultado es la provisión. Por ejemplo, si traemos a la memoria
aquel evento donde Jesús multiplicó los panes y los peces, el resultado sería la provisión, los panes y los peces. Pero si hablamos de un milagro de sanidad, el resultado último es la sanidad. Es ver como cuando Dios sanó a los leprosos, cuando sanó a la mujer de flujo de sangre, al hombre de la mano seca, a tantos, ¿verdad?, que Jesús sanó, que los evangelios nos comparten. El evangelio según San Mateo es el más citado de los primeros documentos cristianos. La iglesia cristiana ha recurrido a través del tiempo una y otra vez a las enseñanzas de Mateo para disipar dudas, clarificar creencias y proponer reglas de conducta de acuerdo a la fe y en respuesta a los retos de cada momento. Pues no debemos de olvidar, particularmente la primera iglesia bautista de Caguas, no debe de olvidar, y digo esto porque hace unos meses atrás estuvimos hablando del Sermón del Monte, donde gran parte de las enseñanzas del Sermón del Monte son enseñanzas éticas. Así que cuando hablamos acerca de esas reglas de conducta de acuerdo a la fe, ¿qué espera Dios de sus hijos, de sus hijas, de aquellos que creen en Él? Mateo fue escrito por una comunidad en diálogo con diversas expresiones del judaísmo, especialmente con los fariseos. Cuando hablamos del judaísmo, el judaísmo no era una sola cosa. El judaísmo, al igual que muchas otras religiones, incluyendo el cristianismo, se encontraba fragmentado por grupos. Algunos le llaman partidos, otros le llaman grupos, otros le llaman sectas, ¿verdad? Pero por grupos, entre los cuales en la escritura encontramos algunos de ellos, como son los saduceos, como eran los fariseos, como eran los celotes, históricamente podemos encontrar los esenios, tantos grupos que, ¿verdad?, que podemos mencionar. Así que en la comunidad de Mateo estaba en diálogo con diversas expresiones del judaísmo. Esta comunidad tenía un alto valor en las escrituras del Antiguo Testamento. Es por eso que hace referencia el autor de Mateo cuando aborda los dichos de Jesús de Nazaret, aborda textos expresamente del Antiguo Testamento, porque le da valor a las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y tenía un alto valor en la persona de Moisés, por lo que realizan paralelos entre Moisés y Jesús. Ahora, no podemos afirmar que el autor de Mateo era el publicano y discípulo al cual Jesús llamó. La tradición afirma que fue él. Sin embargo, la crítica difícilmente ve a Mateo, el discípulo, como el autor de este evangelio, ya que no existe suficiente evidencia tanto en el texto o fuera del texto que sostenga este argumento. Solo podemos afirmar algo muy importante, que el evangelio surge de la experiencia de una comunidad, de un grupo de personas, de creyentes, de una comunidad viva, de la cual el autor de este evangelio era portador y era animador también de esa comunidad. Este evangelio debió haber sido escrito entre el año 80 al año 90 después de Cristo por las omisiones del autor, o por algunas omisiones del autor, como la omisión del templo en Mateo 21, versículo 23, como casa de oración para todas las gentes. En Mateo 22, 27, la referencia al rey que incendia la ciudad. El desarrollo de la fórmula trinitaria en Mateo 28, 19. Las controversias con los fariseos sobre el uso del título rabí. La utilización de topónimos y su dependencia del Evangelio de Marcos, que la crítica afirma y todos los estudiosos afirman que el Evangelio de Marcos debió haber sido el primer evangelio en escribirse por unas reglas muy básicas que están expuestas en la exégesis bíblica, y es que en los documentos de la antigüedad, los documentos más cortos tienen, ¿verdad?, una de las reglas, no es la única, una de las reglas es que los documentos más cortos, como los Marcos, que entre los 4 evangelios es el más corto, pues debe ser el de mayor antigüedad. Así que, en palabras sencillas, pues en lo final, Mateo toma también de Marcos para su escrito. La influencia que habría de tener Mateo en el cristianismo nos sugiere que este fue el evangelio de una iglesia importante en una ciudad principal, tal como lo fue Antioquía. La lectura de Mateo, hermanos y hermanas, nos permite constatar la omnipresencia de las tradiciones heredadas del judaísmo antiguo por el notable interés del evangelista por sus raíces judías, es decir, esa mirada al judaísmo que estaba presente, ¿verdad?, desde la antigüedad y que lo plasma en su escrito. También por el estatus y el lugar de la ley en el vínculo que presenta entre Jesús
y la tradición judía. Por eso que en Mateo escuchamos muchas veces a Jesús diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo digo. Es decir, dando lugar, dando espacio a lo que la ley decía. Una posible interpretación es que Mateo se dirigía a una comunidad formada al principio especialmente por judeocristianos, pero cuyos miembros iban siendo gentiles cada vez en mayor número, es decir, hermanos judíos que recibían la fe en Jesús. Sin embargo, a ese grupo de hermanos se fueron uniendo otros hermanos como usted y como yo, gentiles de otros lugares que cada vez cobraban mayor fuerza dentro de esa comunidad. Cuando hablamos de la narrativa, el género de esta narrativa, tenemos que primero ver lo que es el género literario que estamos viendo. Y cuando consideramos un texto bíblico, particularmente los evangelios, tenemos que saber a qué nos estamos acercando. Primeramente, cuando nos acercamos a un texto como Mateo, tenemos que recordar que Mateo es un evangelio. Un evangelio puede compararse con una biografía de la antigüedad, es decir, con un documento histórico acerca de una persona que habla acerca de los dichos, hazañas y vida de una persona importante. En este caso, es un documento que habla, que transmite el testimonio y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Sin embargo, en medio de ese mundo grande del Evangelio de Mateo, hay unos pequeños géneros que encontramos en la literatura. Y uno de ellos es el género de la historia de milagro, o de un milagro, ¿verdad? Un milagro, una historia de sanidad. Y es una historia de milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque el siervo no contenía, como lo hemos leído, no tenía control de su enfermedad, porque esta iba más allá de su control humano. Y dice el texto que yacía en la casa paralítico y con terrible sufrimiento. De hecho, quiero hacer una muy breve pausa para aclarar algo. Esta misma narrativa la encontramos en Mateo, en Lucas y en Juan. Hay una narrativa también paralela a esta. Sin embargo, no la encontramos en Marcos. Así que ya de por sí debemos ir considerando y llegando a conclusiones que los evangelios, los autores de Mateo y Lucas, toman otra fuente. Ahora bien, yacía paralítico y con terrible sufrimiento, estaba enfermo. Dice el texto que Jesús se relacionó con el siervo a través de una tercera persona. Fíjense, Jesús no vio el siervo, no tocó el siervo, no escuchó al siervo. Sin embargo, se relaciona con él a través de una tercera persona. ¿Quién es esta tercera persona? El centurión romano. Fue una relación a distancia por medio de la palabra. Y quizás muchas veces, algunas veces nos hemos relacionado nosotros con una persona a través de una tercera persona. Cuando decimos, mira, yo conozco a tal persona o yo sé de tal otra persona. Así que de alguna forma u otra, todos en alguna medida, más o menos, ahora con un mundo tan tecnológico, yo creo que no hay mucha excusa para eso, pero en los tiempos antiguos esto podía ser común. Así que esta historia de milagros cambió la realidad del siervo enfermo. Además, debemos considerar, ¿verdad?, que la estructura literaria de la historia del milagro, vemos que hay un enfermo. Cuando vemos la estructura, hay un enfermo, que es el leproso, hay un enfermo que es el siervo, perdón, no es el leproso, sino es el enfermo, es un error del pastor ahí. Hay una figura profética que es Jesús, hay una acción profética que es la palabra de Jesús, no es el toque, eso es un error, y hay un resultado profético que es la sanidad del siervo del centurión. Dentro de la estructura literaria, vemos el enfermo, el intercesor, que es el centurión, la figura profética, que es Jesús, la acción profética, que es la palabra, lo que Jesús dice, y el resultado profético, que es la sanidad del siervo. Ahora, me gustaría que veamos brevemente un poco la estructura social. ¿De qué estamos hablando? Miren, la comunidad cristiana estaba compuesta principalmente por el campesinado, por gente marginada o por artesanos. La élite consideraba a los cristianos como una clase supersticiosa y a Jesús como un mago. Pero cuando hablamos de la élite, cuando hablamos de la gente marginada, del campesinado, ¿cómo estaba compuesto socialmente? Pues aquí vemos una idea. La élite dentro de ese mundo romano constituía el 2%, era ese grupo de poder, un grupo menor en cantidad, pero de mayor poder
adquisitivo, mayor poder económico, mayor poder político, mayor poder religioso. Por lo tanto, eran la clase dominante dentro de la sociedad greco-romana. Encontramos los artesanos ahí encontramos gente con algunas destrezas mínimas, pero algunas destrezas para su subsistencia, ¿verdad? Algunas destrezas técnicas y demás. Encontramos a los marginados, gente enferma, gente rechazada, gente excluida, que también eran alrededor de un 4% de la población, y el 90% de la población en los tiempos de Jesús eran el campesinado, eran las personas más pobres. Y yo quiero que usted sepa algo, que la gente que más seguía a Jesús era el campesinado. Eran los marginados, eran los artesanos, era la gente pobre. A Jesús, ese 2% de la élite, eran los menos que se acercaron a la vida de Jesús. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque dentro de esa estructura social, quizás pudiéramos considerar que el centurión romano era una persona de poder político, de poder militar. Así que es probable que en ese 2% se encontrara este centurión romano. Y qué bueno es saber, y esto lo hago como un paréntesis en el estudio, que sin importar cuál sea nuestro estatus económico, sin importar cuál sea nuestra condición humana, Jesús siempre estará dispuesto y con sus brazos abiertos para bendecir, para sanar, para salvar y transformar la vida del ser humano. Esta historia puede tener como origen una tradición local en Capernaum. Probablemente el centurión era un oficial al mando de unos soldados, posiblemente 100 soldados, que mantenían una presencia romana en Capernaum. En este caso, se trata de un gentil que pudo haber estado al servicio de Herodes Antipas. La sanación de un siervo, del siervo del centurión, que vemos en Mateo y que vemos en Lucas, o probablemente en un hijo, como nos enseña el texto paralelo en Juan. Así que Mateo y Lucas nos dice que fue un siervo, Juan nos dice que fue un hijo. Presenta un desafío para la práctica de fe de los judíos de la época. Así que dejando a un lado si fue un siervo o si fue un hijo, presenta un reto de fe para los judíos de la época, porque quien va a Jesús es un gentil y a quien va a sanar Jesús es un gentil. Entonces ya hemos explicado en ocasiones anteriores que el judaísmo de la época era un judaísmo excluyente, era un judaísmo cerrado. Por lo tanto, el que Jesús pudiera sanar a una persona no judía, lo cual Jesús hacía, el ejemplo lo vemos en los 10 leprosos, que los 10 se fueron y uno regresó, pero el que regresó era porque era samaritano y no podía llegar donde estaba el sacerdote. Así que eso era revolucionario, el que Jesús sanara a una persona no judía. Ahora, el centurión era un gentil que trabajaba para el servicio de Roma. Su tarea como centurión era en sí mismo símbolo de opresión e imposición para el pueblo. Así que el mirarlos a ellos, el escucharle, el darle espacio y mucho más el obrar, el contestar la petición de este hombre, pudo haber sido vista de mala manera por aquella comunidad que rodeaba a Jesús de Nazaret. De mala manera porque él era símbolo de opresión, de imposición y de injusticia. Así que este hombre estaba al margen de la sociedad y de la comunidad de fe, no de la sociedad romana, sino al margen de la comunidad judía y de la comunidad de fe por su condición social, por ser un centurión romano. Tanto el relato de Mateo como el relato de Lucas ubican a Jesús en Capernaum. En Lucas, luego de concluir unas palabras al pueblo. Los autores coinciden que había una enfermedad. Fíjense, mire, hermano, veamos esto de esta manera. Los autores coinciden que había una enfermedad, pero se diferencian las consecuencias de la misma. En Mateo estaba paralítico con terrible sufrimiento, en Lucas estaba a punto de morir, en Juan también vemos una variación, en Mateo vemos una comunicación directa entre Jesús y el centurión, mientras que en Lucas la comunicación es por intermediarios, y en ambos relatos el centurión se dirige a Jesús por la palabra Señor. En Mateo, cuando se hace la solicitud, y en Lucas, cuando se envían los amigos para que Jesús no, ¿verdad? En Mateo se hace la solicitud y en Lucas se envía unos mensajeros para que Jesús no entre a su casa, pero en ambos el centurión se dirige a Jesús como el Señor. Entonces es interesante porque el centurión romano
tomara este espacio o se diera la oportunidad de decir al Señor, Señor, que es, ¿verdad?, griego, es una característica que acentúa la divinidad del Salvador. Así que el centurión romano, para que podamos entender un poco más, no solo está reconociendo que Jesús le da espacio cuando la comunidad judía no le daba espacio. No solo está reconociendo que Jesús era más que un mago, era un sanador, era el Salvador. Porque algunos tildaban a Jesús como un milagrero, como un mago. De hecho, la élite romana consideraba a Jesús como un mago. Sin embargo, este hombre dice, no, Jesús es mucho más que un mago. Jesús es el Señor, es el Salvador, es sanador, pero es Señor y es Salvador. Así que Jesús no solo puede sanar a aquel hombre que está enfermo, aquel siervo, según Mateo y Lucas, y aquel hijo, según Juan, sino que Jesús, además de sanarle, Jesús puede salvarle a él y puede salvar también al mismo centurión. En Lucas se nos habla del bien que éste le había hecho al pueblo y del deseo de Jesús de ir a la casa del centurión. En Mateo, ese deseo no es expresado tácitamente, porque al autor le interesa subrayar la lealtad de Jesús a la ley. Ahora, el centurión afirma no ser bastante limpio. Fíjense, mientras hacemos este análisis del texto, el centurión afirma no ser bastante limpio para que Jesús entre en su casa, pero a pesar de su condición, le llama por segunda vez Señor. Y añade, basta que digas la palabra. Tanto en Mateo como en Lucas coinciden, y hago referencia a los dos pasajes, aunque hemos leído Mateo, pero tenemos que considerar también Lucas porque son textos paralelos. Tanto Mateo como Lucas coinciden que Jesús no es digno de entrar a la casa del centurión, por lo que el acto de milagro se da por medio de la palabra. ¿Cuáles eran las razones por las cuales Jesús no era digno? No era digno Jesús, no, perdón. El centurión no era digno de que Jesús entrara en su casa. Primeramente porque era un hombre pecador, porque era gentil, porque era símbolo de la opresión romana. Y segundo, me parece a mí, porque pudo reconocer más claramente que aquellos que rodeaban a Jesús, quién era aquel hombre, que tenía palabras de sabiduría y actos de bendición, de transformación y salvación para la vida del ser humano. Ahora, el verso 9, al igual que el paralelo de Lucas, aborda la situación de un suboficial subalterno, a diferencia de un comandante que está en contacto directo con la tropa. No obstante, este oficial tenía soldados a sus órdenes. Implícitamente, el centurión abordó a Jesús en torno a su autoridad divina, lo que provocó la admiración de Jesús por la fe de éste. En otras palabras, el centurión le dice, Señor, Salvador, si yo puedo ordenar, yo que soy pecador, yo que no soy digno de que entres en mi casa, yo que soy un ser imperfecto e incompleto, si yo puedo ordenar a mis hombres y a mis siervos con una palabra y ellos obedecen, cuanto más a ti, que eres Señor y Salvador, cuando das la palabra para la vida de un ser humano. Qué profundidad, hermano y hermana. La palabra de Dios disipa, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios sana, nutre, levanta la vida del ser humano. Así que esta fe era la confianza absoluta del centurión en el poder auxiliador de Jesús para con su criado. Del discurso escatológico en que vemos en el verso 1 y el verso 2 se presentan a logión como una presuposición del futuro. Paralelismo, ¿verdad?, que de recompensa y de castigo con la imagen del llanto y el rechinar de dientes, la cual es tradicional en Lucas y Mateo. Inserta varias ocasiones este pasaje en su obra completa. Lo hemos visto, ¿verdad? Cuando leemos Mateo podemos encontrar ese texto muy parecido en otros lugares de Mateo. Presenta el llanto como una inconsolable e interminable desesperanza, completa y eterna, y el crujir de dientes denota un dolor agudo, una ira frenética que jamás cesará. Entonces Mateo lo que concibe
consiguió el suplicio, ¿verdad? Si lo pudiéramos llamar de esa manera, del infierno, ¿no? De modo muy realista. Aunque no describió imágenes concretas, pero sí lo describió como un lugar o como un estado, lugar de sufrimiento. Y con estas palabras Mateo buscaba que el lector fijara su mirada en un asunto mucho más importante que la sanidad física. Pues la sanidad física es importante, pero la salvación es aún más importante para la vida del ser humano. El relato del milagro realizado al criado del centurión narra la demostración de la soberanía del Señor, cuya palabra sanó a aquel niño o aquel joven, aquel siervo instantáneamente. Este milagro no lo recibe un judío, por el contrario, lo recibe un gentil, como hemos dicho ya, como vaticinio de que los gentiles se acercarían al Dios de Israel mientras éste quedaba fuera. Pues a los suyos vino, dice el texto, más los suyos no les recibieron, más a los que les recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos e hijas de Dios. Pero este milagro también pone en manifiesto la fe que revitaliza al creyente. En el Antiguo Testamento, la palabra fe se utiliza solo en 2 o 3 ocasiones. El profeta Habacuc utilizó el concepto de la fe de manera muy parecida al utilizado en el Nuevo Testamento, ya que ante la amenaza que significaban los caldeos, afirmó que el justo por la fe viviría. En el Nuevo Testamento, como hablábamos un poco en los conceptos, la fe es utilizada de manera mucho más amplia. Pistis, en el griego pistis, la cual aparece 239 veces, 24 de ellas en los evangelios sinópticos, que lo que nos habla es de creer, ¿no? De confiar también en Dios. En algunas ocasiones se habla de la fe en la Biblia con la intención de hablar de confianza. Y Jesús les dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. Y a la mujer que le tocó el manto de Jesús le dijo, oye mujer, grande es tu fe. Porque la fe, como la confianza en Dios, es algo que todos los seres humanos tenemos en mayor o menor grado. Hay quienes tienen poca fe, como decía Jesús, y hay quienes tienen mucha fe, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús. Por supuesto, me parece que esto es un llamado a cada uno de nosotros a ser imitadores de aquella mujer y de este centurión que tuvieron gran fe, tanto así que la palabra de Jesús sanó a un enfermo en el lugar donde se encontraba y que con el toque a la vestidura de Jesús, una mujer recibió sanidad. En la mayoría de las ocasiones, cuando el Nuevo Testamento nos habla de fe, hace referencia a lo que en el lenguaje teológico llamamos fe salvadora. Fe que encierra una fe absoluta en Dios y su palabra, así como la entrega de todo nuestro ser a Dios. Esta fe es tan importante que al hombre o la mujer o mujer que la vive, la Biblia le identifica como creyente. Mire, es importante que si usted vive la fe, la Biblia dice que usted es creyente. El centurión es ejemplo de esa fe, de confianza y de la fe salvadora. Un hombre que era pecador, un hombre que no practicaba la fe del judaísmo, un hombre que era excluido de los círculos religiosos también. Sin embargo, fue creyente, tan creyente como muchos de nosotros, porque decidió confiar en el Señor, sin cumplir con los ritos religiosos, pero fue creyente y como creyente recibió la respuesta divina para sus vidas. Este hombre tuvo la confianza en que Jesús pudo sanar y podía sanar a su criado, pero también le afirmó como Señor, pues sabía que Jesús no era solo un milagrero, no era solo un mago, ¿verdad? Como le identificaban aquellos enemigos de Jesús. Milagrero, mago, haces eso en nombre de los demonios, le acusaban los fariseos, sino que supo verdaderamente que aquel hombre que hablaba maravillas y que sanaba y que daba la palabra y las cosas ocurrían, era Dios con nosotros. Así que reconoció él que aunque él era un centurión romano, una persona de poder, él tenía que estar por debajo de Jesús, estar subordinado a la palabra de Jesús. 3 afirmaciones importantes debemos considerar para poder traer este texto a nuestra vida.
Yo creo que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos al Señor, debemos hacerlo con fe. Sí, hermanos, con confianza. Les decía hace un rato que algunos tienen poca fe y otros tienen mucha fe. Yo creo que la enseñanza y la invitación de Jesús de Nazaret a nuestra vida es a que seamos gente de fe, que creamos. Y Jesús, cuando hablamos de fe, no está pidiendo una fe de manera extraordinaria. Él mismo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y ese monte se movería. Así que lo que Jesús quiere es que la porción de fe que hay en nosotros sea una porción que produzca en la vida del ser humano confianza y seguridad en su vida. Así que debemos reflexionar. En segundo lugar, en la actitud con la cual llegamos al Señor. Una de las cosas que a mí, esto es muy personal, me llama la atención de este pasaje es eso, la actitud con la cual llegamos al Señor. Yo creo que nosotros no podemos llegar al Señor creyendo que no lo sabemos todo. Creo que no debemos llegar al Señor creyendo que tenemos todas las soluciones para nuestra vida. Y mucho menos llegar al Señor creyendo que nosotros estamos por encima de otros y de otras. Yo creo que hay que llegar con actitud de humildad ante el Señor. El hombre rico y el centurión nos dan dos enseñanzas distintas. El hombre rico llega al Señor habiendo conocido la ley, cumpliendo con todos los ritos, pero llegó con un corazón que no reconocía su necesidad de Jesús. Llegó con un corazón altivo, por lo cual Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, para ponerlo a prueba, para ver si verdaderamente él seguiría la instrucción de Jesús. Sin embargo, el centurión fue todo distinto. Aquel hombre con mucho poder, con mucha autoridad, se presentó delante del Señor como uno que llega con manos vacías, diciendo, Señor, tú eres todo lo que tengo y tú eres todo lo que necesito. Me parece que lo tercero que podemos afirmar es que debemos esperar en la respuesta de Dios, aunque no sepamos la forma o la manera en la que Él pueda responder. Este hombre creía que Jesús no era digno de entrar a su casa, pero sí él sabía que necesitaba la respuesta de Jesús. ¿Qué sucedería? ¿Jesús enviaría a alguien? No lo sabía. ¿Jesús daría la palabra? No lo sabía. ¿Jesús se atrevería a acercarse a su casa? No lo sabía. Hermanos y hermanas, aunque nosotros no sepamos cómo Jesús va a obrar, esperemos en su respuesta. Su respuesta va a ser de bendición. Su respuesta va a ser de transformación. Su respuesta va a ser de vida y de salvación para cada uno de nosotros. Y ya para concluir este espacio, este estudio, debemos afirmar nuestra necesidad de acercarnos a la presencia del Señor con fe, humildad y con confianza de su obrar en nuestra vida. Tengamos el acercamiento del centurión, un hombre tan pecador como nosotros, como modelo de cómo debemos acercarnos al Señor. Lleguemos al Señor con humildad, reconociendo no solo quiénes somos nosotros, sino sobre todas las cosas reconociendo quién es Él. Él es Salvador, Él es Santo, y sobre todo, Él es Señor de nuestra vida. Que el Señor les bendiga abundantemente en esta noche. Les invito a tener juntos y juntas una palabra de oración. Amado Dios y Señor de la vida, gracias por este tiempo, este privilegio que nos concedes de tener este espacio de diálogo, de aprendizaje y de reflexión, de acercarnos a ti para escuchar tu enseñanza, tu palabra. Estamos en tus manos, confiados en que tu palabra, Señor, viene a transformar toda nuestra vida. Confiados y confiadas en que tu palabra nos ayuda a crecer. Afirma nuestros pasos en ti, Señor. Te doy gracias por esta tu palabra, que quede grabada en nuestros corazones y que dé el fruto a la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, les recuerdo a los jóvenes y a los padres y madres de la juventud que el viernes la juventud se reúne
virtualmente a través de Zoom. Vamos a estar enviando el enlace próximamente para continuar con su experiencia de capacitación, y el domingo a las 9 de la mañana la clase bíblica de los adultos, y a las 10 de la mañana clase bíblica de la niñez, y también el culto de adoración a las 10 de la mañana. Por ahí se acerca la instalación del cuerpo pastoral, domingo 21 a las 3 de la tarde, y también se acerca el Día de Acción de Gracias, que estaremos reuniéndonos a las 6 de la mañana. Así que les esperamos a todos y a todas. Dios les bendiga. Un abrazo grande en el nombre del Señor. Que la gracia del Señor sea con cada uno y cada una de ustedes. Dios les bendiga.